Cómo maquillar una piel mixta a grasa y también cubrir sus manchas en la piel utilizando una base de Revlon. La marca Revlon tiene una gama bastante amplia de bases, tiene muchas bases en su haber. Hay diferentes líneas, está la Light Cover, Full Cover, está la línea, por ejemplo, Photo Ready, está la Complexion, la Age Define, tiene muchas líneas. Y entre esas tiene la Color Stay, así que es la que vamos a hablar el día de hoy. Es una de sus bestsellers, una de las bases más vendidas de esta marca. En esta línea, en la Color Stay, las bases están divididas para dos tipos de piel. Está la base que es Normal to Dry, que debe ser utilizada por las personas que tienen una piel normal a seca porque aporta aceites. Y está la también de la Color Stay, la Combination Oily, que es especial para piel mixta a grasa. Es la base que vamos a utilizar las personas que tenemos piel mixta a grasa. Entonces, como ven, la marca de esta línea de Color Stay tiene una gama bastante amplia de tonos. Tiene 43 tonos. Así que es bastante probable conseguir nuestro tono de piel pues en esta base. Entonces, ya una vez que nosotros hayamos elegido el tono que nos corresponde, entonces vamos a comenzar preparando nuestra piel. Por eso yo voy a estar utilizando acá este primer para poros, que es el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline. Solamente voy a utilizar este primer, no voy a utilizar uno matificante porque ya esta base en realidad es bastante mate. Eso sí, antes de aplicar el primer, yo finalicé mi skincare previo al maquillaje. Estuve utilizando mi protector solar porque esta base de esta línea Color Stay de la marca Revlon ya tiene SPF, tiene Sun Protection Factor, es decir, un factor de protección solar de 15. Es decir, que si nosotros omitimos el protector solar, pues ya esta base nos estaría aportando protección por aproximadamente 2.5 horas, ¿ya? 2 horas y media más o menos. Pero sabemos que no es el hecho para nada. Nosotros tenemos y no podemos prescindir de un protector solar. Tenemos que utilizar un protector solar aparte, ¿bien? No únicamente quedarnos con el que trae pues nuestros productos de maquillaje. Este trae factor de protección solar de 15, 2 horas, 2.5 horas de protección, pero nosotros igual vamos a aplicar entonces un protector solar finalizando nuestro skincare. Así que comencé entonces con un primer, el de Maybelline. No apliqué un primer matificante porque, como les dije, esta es una base que su fórmula no contiene aceites, y como no contiene aceite pues es bastante mate. Precisamente por eso es para piel mixta a grasa, porque está formulada especialmente sin aceites para dejar la piel mate. Así que después de haber aplicado entonces el primer de Maybelline, ya ahora sí voy a utilizar entonces la base, muy poca cantidad en realidad, porque es una base que sí cubre bastante bien. Con una primera capa pues tiene una cobertura bastante buena. Esto es con una sola aplicación, una sola capa, y fíjense que pues cubre bastante bien lo que son las manchas en la piel. Yo aún tengo algunas manchas y voy a aplicar una segunda capa porque la marca incluso lo dice, tiene una cobertura edificable, es decir, es construible. Nosotros aplicando una primera capa conseguimos cobertura, conseguimos tapar manchas en la piel, y pues la piel todavía se sigue viendo piel, la piel todavía respira, no se siente pesada, no se siente acartonada. Podemos entonces perfectamente darnos la oportunidad con esta base de construirla y aplicar una segunda capa para lograr una mayor cobertura, para que cubra mucho más pues las manchas en la piel. Y para aplicar la base de maquillaje, fíjense que le estoy aplicando con una esponja de maquillaje, pero lo curioso aquí es que la esponja está seca, la esponja no está húmeda, y esto es un truco increíble para las personas que tenemos piel mixta grasa. Fíjense que en un principio yo sellé. Si se dieron cuenta que al momento después que yo apliqué el Instant Pore Eraser Baby Skin de Maybelline, el primer de Maybelline, yo sellé con... fíjense, aquí quiero mostrarles un momento cómo se ve la piel con las dos capas de base. Se ve bastante bien, se ven los poros
Los poros no están tan visibles. Como le digo, es una base que tiene buena cobertura, pero que es bastante gentil con la piel. Entonces les comentaba de los trucos que definitivamente una piel grasa en su maquillaje siempre tiene que aplicar uno que otro truco por allí, porque realmente funciona muchísimo. Entonces yo estuve aplicando uno de los tips al principio, que fue sellar el primer. Después que apliqué el primer de Maybelline, apliqué un poquito de polvo, muy poquito, eso sí, para sellar el primer y aplicar entonces la base de maquillaje. Esto ayuda a que incluso la base de maquillaje sea mucho más mate. Sí, así es. Hace que si la base es mate, pues matifique aún más. Y el otro truco entonces que acabo de emplear fue de aplicar la base de maquillaje con una esponja, pero con la esponja seca, no con la esponja húmeda. Este truco funciona muy bien para las personas que tenemos una piel mixta a grasa. Es decir, este truco de aplicar la base de maquillaje con una esponja seca para una piel normal a seca, no, pues no, en realidad no, porque no le daría el resultado que está buscando, matificaría demasiado su piel. Y no, es un truco que en realidad vamos a aplicar para nosotras que tenemos una piel mixta a grasa. Y ya para tapar lo que son las ojeras como tal, sí estuve utilizando el corrector que es de la misma línea de esta marca, es el corrector Revlon Color Stay. Vamos a hacer un video más detallado de cómo tapar las ojeras y las manchas de acné utilizando solamente este corrector. Así que fue el que estuve utilizando para tapar mis ojeras. Tengo un excelente truco que enseñarles. Y ya entonces sellé, simplemente voy a sellar todo mi maquillaje con polvo. Esta base de maquillaje es una base de larga duración. No aplico tanto polvo. Es increíble que a pesar de tener una piel mixta a grasa, no aplico tanto polvo. Porque bueno, en realidad la verdad es que desde que estoy haciendo tanto skincare en la piel, mi piel grasa está bastante controlada. Por eso es más a mixta. A veces incluso se va más a seca, porque con skincare uno pues mantiene a las glándulas sebáceas contentas y ellas no producen tanta oleosidad. Aparte de que en realidad no es necesario tanto. Miren cómo se ve aplicada ya con polvo. La base definitivamente sigue manteniendo un acabado muy bonito, tanto antes de sellarla como después. Antes de aplicar el polvo de maquillaje como después de aplicar el polvo, la base se sigue viendo muy bonita. El corrector es un producto que incluso también perfectamente puede ser utilizado en los párpados para realizar nuestro maquillaje de ojos. Es increíble que este corrector es de una cobertura baja a media. O sea, les soy sincera, no tiene una cobertura tan alta, pero aplicando el truco que les acabo de comentar, que en otro video se los voy a poner más a detalle, funciona muy bien y alcanza una cobertura increíble. En el caso de los ojos, pues simplemente apliqué esta máscara de pestañas. Es la Magnify, también de Revlon. Tiene un cepillo espectacular. Y ya para los labios, pues simplemente entonces utilicé este labial en barra. Este es el CoverGirl Lipstick en el tono Romance Mauve 265. Es bellísimo, a mí me fascina en realidad ese labial. Y para agregar entonces un poquito de brillo, estuve utilizando el Infallible Pro Gloss Plump de L'Oreal. Este brillo, les digo, tengo que hacerle un video porque este brillo es un caso. Primero, que la fragancia, el olor que tiene es definitivamente comestible, o sea, es para comérselo. Y segundo, porque es que resulta que cuando te aplicas el brillo, sientes como que los labios se te hincharan, como que, o sea, sientes los labios mucho más grandes y es así como que se siente como un frío en los labios. Miren, es increíble. Tengo que encontrar la mejor manera para describirles la experiencia de utilizar este labial porque realmente es magnífico. Entonces, por ejemplo, volviendo a lo que es el maquillaje, mira, ahí siento como que los labios se van hinchando, siento un frío en los labios, mientras voy entonces terminando de maquillar la piel. Fíjense cómo se ve la piel, se ve mate, es un maquillaje que realmente dura. Solamente la base, sin aplicar tanto corrector, perfectamente cubrió mis manchas en la piel. No son muchas, afortunadamente con el skincare que estoy haciendo, pues he mejorado muchísimo las pigmentaciones en mi piel, pero
definitivamente aún quedan pues unas cuantas y esta base perfectamente las cubrió. Así que si tienes esta base de Revlon, específicamente de la línea Color Stay, y eres de piel mixta grasa, perfectamente puedes usarla y ya sabes entonces cómo hacerte tu maquillaje en tu piel grasa y cubrir también tus manchas en la piel. Si eres de piel mixta grasa, suscríbete aquí al canal y bienvenida. Te mando un beso como es de costumbre. No olvides regalar dedito arriba. ¡Mua!